¿Por qué Ministerio Cristiano Logos Perú? Porque ayudarte a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta, brindándote las herramientas necesarias para fortalecer continuamente tu ministerio. Somos una asociación sin fines de lucro que camina con la Iglesia de Jesucristo brindando herramientas necesarias y accesibles para fortalecer el cuerpo de Cristo. Conferencias y talleres. Transformación espiritual. Una conferencia sobre cómo Dios transforma la vida de los creyentes. El cristiano frente al mundo actual. Hablaremos sobre los desafíos que los cristianos se enfrentan viviendo en este mundo que se opone a Dios. Claves para interpretar la Biblia fielmente. Estudiaremos sobre pautas y principios para la interpretación de la Biblia. Una visión para la predicación expositiva. Una conferencia que inspira a utilizar un método expositivo en la predicación de la Biblia. Temas variados para pastores y líderes. Ofrecemos talleres y/o conferencias sobre una variedad de temas relacionados con el ministerio pastoral. Nuestras alianzas. Instituto Bíblico Internacional. Certificado por IBI y Universidad Logos. Instituto Bíblico Luis Palau. Certificado por la Universidad Logos. Universidad Cristiana Logos. Certificación Instituto Licenciatura con Apostillamiento de la Haya. Universidad Prometa. Diplomados, certificaciones y maestrías. Movilicemos. DAI. Ministerio Internacional Intimidad con Dios. Y recuerda que ayudar a cumplir el propósito de Dios en tu vida es nuestra meta. Me postro hoy ante ti y puedo aquí yo descansar. Sin ti, Señor, deshecho estoy, mi corazón tú guiarás. Oh Señor, te necesito en cada momento, mi defensor, mi redentor, Dios te necesita.
Saludos en nombre del Ministerio Cristiano Logos Perú. Soy Narda Sotelo, coordinadora del ministerio. En esta oportunidad tendremos la tercera clase del curso Perspectivas Generales del Antiguo Testamento. Estudiaremos otra manera de tener un cuadro panorámico del Antiguo Testamento, conociendo las tres divisiones reconocidas en la época del Antiguo Testamento y los 11 libros que contienen el 95% de la narración del Antiguo Testamento. Presentamos al expositor, director del Ministerio Cristiano Logos Perú, César Mamaní. La semana pasada hicimos un tema introductorio y el primer objetivo era motivarnos a estudiar el Antiguo Testamento. Y ya hemos visto que estudiar el Antiguo Testamento era muy importante para nosotros. Uno, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Biblia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Y en segundo lugar, hemos dicho también que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Si yo no conozco bien el Antiguo Testamento, no voy a poder leer e interpretar bien el Nuevo Testamento. Lastimosamente, muchos de nosotros solamente queremos estudiar el Nuevo Testamento y no el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento está toda la riqueza, siendo que es la base de toda la Biblia. En tercer lugar, habíamos mencionado que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan, se entretejen. Hemos visto, por ejemplo, que Jesús utilizó el Antiguo Testamento para predicar. Hemos visto que el apóstol Pablo usó el Antiguo Testamento para predicar. Pedro, Esteban, Felipe usaron el Antiguo Testamento para predicar. Y si todos nosotros seguimos el ejemplo de nuestro maestro, tenemos que apreciar el Antiguo Testamento. Y también habíamos dicho que en el Antiguo y el Nuevo Testamento hay una revelación progresiva. Es decir, si en el libro de Génesis hay una afirmación, se va aclarando paulatinamente en todos los siguientes libros. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, ver sobre la Trinidad. En el libro de Génesis vemos la palabra hagamos, descendamos, pero específicamente no dice 3 personas, podrían ser 2, podrían ser 3 o 4, pero a medida que vamos caminando por la Biblia, ya en los profetas, ya en el Nuevo Testamento, vemos con claridad la doctrina de la Trinidad. Ya, por ejemplo, en el bautismo, nosotros vemos al Padre, la voz del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de esa misma manera, uno va viendo y caminando en la Biblia y la revelación se hace cada vez más progresiva. Si muchos de ustedes, hombres de Dios que están batallando por muchos años en esta fe, están trabajando para el Señor, usted se ha dado cuenta que desde que conoció al Señor hasta el día de hoy, muchas verdades de la Biblia se han hecho más claras. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos estudiar el Antiguo Testamento. El siguiente tema que nosotros habíamos visto es que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no debemos hacerlo solamente intelectualmente, sin tener un encuentro con el texto como palabra de Dios. Es decir, cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estamos ahorita estudiando el Antiguo Testamento, no solamente debo estudiar para informarme. Allí es una falla. Si nosotros nos acercamos solamente para buscar información, ya estamos fallando. Cuando yo me acerco al texto, debo encontrarme con el Dios de ese texto, debo encontrar vida en ese texto
y debo buscar una transformación. Transformación. Entonces, no es un acercamiento solamente intelectual, no solamente vamos a observar el texto, sino vamos a encontrarnos con ese Dios y vamos a encontrarnos con una palabra viva. Entonces, frente a la Biblia, más que todo, debemos estar dispuestos a ver, oír, guiados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que esperamos esta tarde una vez más. No solamente queremos recibir información, no solamente queremos recibir un diploma, sino queremos ir un poco más. También habíamos dicho que cuando uno estudia la Biblia, se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, cuando yo voy a solamente observar, entonces me acerco al texto y voy a preguntar qué clase de texto es, qué clase de literatura es, y voy a estudiar en qué época se escribió, en qué contexto político. Cuando voy y doy un pasito más, voy a investigar. Voy a investigar quién es el autor, quiénes son los lectores. Y voy un paso más, voy a interpretar. Entonces voy a tratar de entender qué es lo que dice el autor para yo aplicar eso a mi vida. Y doy otro pasito más, es aplicar lo estudiado, poner en práctica. Puede oír la palabra y ver la visión de manera que te hable hoy. Puedes entrar en relación personal con la palabra de manera que signifique más que un objeto para ti. Son preguntas que nos hacemos esta tarde. Y ya hemos visto la importancia del Antiguo Testamento. Y lo que vimos la semana pasada es el Antiguo Testamento hecho sencillo. Les dije que vamos a hacer un viaje de 8 maneras diferentes y pasearnos por todo el Antiguo Testamento. La semana pasada lo hicimos. Viajamos desde Adán hasta Malaquías, conociendo geográficamente dónde sucedieron todos los acontecimientos del Antiguo Testamento. Y seguro que algunos de ustedes están recordando, y seguro que algunos de ustedes tienen ya su mapita, ¿verdad? Entonces habíamos dicho que se ha calculado que menos del 10% de las personas que asisten a la iglesia tienen una buena y cabal comprensión de todo el armazón, de toda la estructura global del Antiguo Testamento. Y creo que la semana pasada los demostramos porque les di la hojita de la media luna fértil, una tarea sencilla para que ustedes lo hagan, y le íbamos a dar un premio, un libro, y nadie se ganó el libro. En este estudio, pues vamos a examinar el Antiguo Testamento de 8 maneras distintas, y cada una de ellas siendo de una estructura diferente. La meta de todo este estudio es que usted tenga visualizado, tenga en su mente toda la estructura del Antiguo Testamento para luego ya ir a mirar libro por libro el estudio que nos compete hacer en este programa. Geografía del Antiguo Testamento. Durante la historia de 4,000 años, la gente del Antiguo Testamento hizo 7 migraciones geográficas principales. Al conocer esas 7 migraciones en secuencia, las circunstancias que prevalecieron, por qué se hizo cada una de esas migraciones o ese traslado, y cómo ese traslado o esa movilización encaja con el plan global de Dios, entonces vamos a tener un claro y sencillo panorama del Antiguo Testamento. Entonces, la semana pasada vimos cómo la primera migración fue de Edén a Ur, de Ur a Harán, de Harán a Israel, de Israel a Egipto, de Egipto a Israel, de Israel a Babilonia y de Babilonia a Canaán. Esa media luna fértil es muy interesante para nuestro estudio. De todo el territorio que usted está viendo, todo el Antiguo Testamento ocurrió solamente en esa media luna que usted está viendo ahí. Esa media luna que está ahí
solamente en esa media luna sucedió todo el Antiguo Testamento. Lo reducimos, lo llevamos ahí, es esta media luna fértil. Entonces recordemos ahora la clase pasada, ¿no? A un extremo está el Golfo Pérsico, al otro extremo está el río Nilo, está Egipto, Babilonia, Egipto y en Israel la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces ya hemos visto esto la semana pasada, solamente para recordarles, y hemos visto que ha habido 7 migraciones. Nos hemos paseado por toda la Biblia desde Adán. A ver, vamos a practicar un poquito. Entonces, si nosotros quisiéramos ubicar el Edén, que no existe ahora, y voy al libro de Génesis, y el libro de Génesis dice que estaba bordeado por 4 ríos, y eran el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, nosotros vamos a ubicar el río Tigris y el río Éufrates aquí en estos 2 puntos, y luego ahí ubicamos a Edén. Una vez que estamos en Edén, hubo un diluvio, y cuando hubo el diluvio, dice que el arca de Noé se asentó en el monte más alto, el monte de Ararat, y es en el punto que está arriba ahí, el monte Ararat. Pero luego, cuando desciende Noé, pero no se puede. ¿Por dónde? Capítulo 12 de Génesis, ya nos encontramos en Ur de los Caldeos. Y Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela. De Ur de los Caldeos, el Señor le dice a Abraham que vaya a Canaán, pero Abraham sale y llega hasta Harán con su padre Taré y su sobrino Lot. Muere su padre Taré y Abraham desciende a Canaán. Aquí en Canaán, siendo 70 personas, se trasladan a Egipto y están en Egipto, y ya estamos en el capítulo 50 de Génesis, y luego es levantado Moisés como caudillo para sacar de esclavitud, y Moisés lleva al pueblo de Israel por 40 años, llega a Moab, ya estamos en el libro de Éxodo, Levítico, Número, y aquí en Moab, Moisés va a dar 3 discursos, y producto de esos 3 discursos es el libro de Deuteronomio. Luego Josué entra a la tierra prometida, ya tienes el libro de Josué. Muere Josué, viene el libro de Jueces, ya tenemos Jueces, Números, Ruth. Y luego de estar aquí, entonces el pueblo de Israel es llevado cautivo a Babilonia. Ya estamos en todos los profetas, y luego regresa de la cautividad después de 70 años. ¿Usted se ha dado cuenta? Todo el Antiguo Testamento sucede en esa media luna fértil. Esto es lo que hemos tratado la clase pasada, y me imagino que ya todos tienen en su mente eso. Esta tarde vamos a darnos otro paseo, vamos a mirar otra estructura del libro de los libros del Antiguo Testamento. Vamos a hacerlo ahora a través de 20 personajes claves del Antiguo Testamento. Es decir, teniendo en mi mente estos 20 personajes claves del Antiguo Testamento, voy a poder recordar todo el Antiguo Testamento. Estructuralmente y cronológicamente voy a tener en mi mente, voy a poder visualizar el Antiguo Testamento. Otra manera excelente para tener un cuadro panorámico del Antiguo Testamento es el conocer los personajes claves y recordarlos secuencialmente y cronológicamente. Y esos 20 personajes bíblicos que nosotros tenemos ahí, están relacionados con los 2.930 personas que son mencionados por nombre en la Biblia. Es decir, en toda la Biblia hay 2.930 personas nombradas. Y estos 20 personajes que vamos a ver, de alguna manera están relacionadas con estas 2.930. O de una manera u otra
se está relacionando. Por eso vamos a hacer este estudio esta tarde. Vamos a conocer a estos 20 personajes principales del Antiguo Testamento. Imagínense una escalera. Piensen en 20 escaleras o 20 eslabones y que nos van a llevar a conocer al pueblo de Israel y todo el Antiguo Testamento. Así que mentalmente hágase esa escalera, ese eslabón, y vamos a ir de grada en grada y vamos a conocer a estos 20 personajes del Antiguo Testamento. Primeramente vamos a mirar los 6 en el libro de Génesis. Los primeros, escuchen esto, los primeros 11 capítulos de Génesis cubren 2100 años. Los 11 primeros capítulos del Antiguo Testamento cubren 2100 años. Ahora, nosotros entendemos que desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, por lo menos hay 4000 años. 4000 años. Y ahora usted piense. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 11 de Génesis, hay más de la mitad de los 4 años, de los 4000 años. Más de la mitad de lo que podría ser el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso, es muy importante para nosotros conocer bien el libro de Génesis, porque el libro de Génesis es el libro de los comienzos. El libro de Génesis tiene todas las doctrinas principales como inicio ahí. Por ejemplo, quiero saber quién es Dios. El libro de Génesis me va a mostrar. Quiero saber cómo se originó el pecado. El libro de Génesis me va a decir. ¿Cómo se originó el matrimonio? El libro de Génesis me va a decir. ¿Cómo se dispersó la humanidad? El libro de Génesis me va a decir, ¿no? Entonces, usted va entendiendo que para nosotros es importantísimo conocer estos primeros capítulos, y los 6 primeros que vamos a ver es Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Por favor, vaya memorizando, porque luego va a tener que entrar en un concurso para ganar su libro de estudio. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Hay 2 personajes claves durante estos 2000 años que estamos hablando. Adán, que es el padre de la raza humana, y Noé, por quien la humanidad fue salvada y la tierra poblada. Tengamos en mente eso. Estamos en el primer escalón. Adán. ¿Quién es Adán? Padre de toda la raza humana. Luego vemos que la maldad se ha multiplicado y entonces hay un diluvio. Muere toda la humanidad excepto 8 personas. Es Noé, y de la familia de Noé otra vez se va a poblar la tierra. Entonces aquí tenemos a los 2 personajes principales. Cuando concluye estos primeros 11 capítulos, llegamos al punto giratorio ahora de toda la Biblia. Los primeros 3 versículos del capítulo 12. Personaje central, Abraham. Los primeros 3 versículos del capítulo 12 son quizás los versículos que unifican toda la Biblia. La semana pasada el pastor me dijo el protoevangelio de Génesis 3:15. Es una promesa de Dios después de la caída del hombre. ¿Cómo se debía cumplir? ¿De qué nación tendría que venir nuestro Señor Jesucristo? Aquí ya está comenzando la historia. En esos versículos, Dios
le hace dos promesas a Abraham. La primera es hacer de Abraham una nación grande. Le dice, mira las estrellas, la arena, ¿no? Así va a ser tu generación. Y pasando los años, Abraham no ve que Sara se ha embarazado y Abraham comete el error de querer ayudar a Dios. Sara también dice, ayudemos a Dios, estoy parafraseando, y vamos a tener el hijo con nuestra sierva Agar. Y Dios le dice, no, yo he prometido, yo voy a cumplir, y así fue, ¿verdad? Y luego tenemos otra segunda promesa, que todas las familias de la tierra serían benditas a través de la simiente de Abraham. Todas las naciones de la tierra serán benditas. Entonces, ahora podemos nosotros responder y podemos decir que sí, ya a través de Abraham han sido benditas todas las tierras, porque desde el linaje de Abraham va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y por Jesucristo ahora son bendecidas toda la tierra. Entonces aquí también ya inicia el inicio de una nación, la nación que Dios va a escoger para usar como un medio para que traiga a su hijo a esta. Tiene su hijo, Isaac. Ya estamos, miren, Adán, Noé, Abraham, y Abraham va a tener su hijo Isaac, Isaac a Jacob, y de Jacob va a salir las 12 tribus de Israel. No lo vamos a ver detalladamente ahora, pero solamente recuerde esto. Estamos mirando los 20 personajes claves del Antiguo Testamento. En Abraham estamos en Génesis capítulo 12, luego nace Isaac, luego Jacob, y luego ahí va a ingresar José como siguiente personaje clave del Antiguo Testamento. La historia de estos 6 personajes claves del libro de Génesis, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José, cubre el periodo entero desde la creación hasta que se va formando la nación de Israel, ¿no? Se va cumpliendo la promesa de una nación, la nación de Israel. Luego de estos 6 personajes del Antiguo Testamento, podemos ahora ver los 11 caudillos. A estos 6 personajes iniciales, que termina con todo el libro de Génesis, ahora podemos ingresar a ver a estos 11 caudillos de Israel. Si agrupamos a los 12 jueces junto a uno y también agrupamos a los 39 reyes del reino dividido en otro, Israel tuvo 11 caudillos a través de todo el Antiguo Testamento. Ahora siga usted, por favor, memorizando. Hemos visto los 6 primeros. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José. Ya tenemos, esquemáticamente tenemos todo lo que es el libro de Génesis. Ahora ya estamos entrando al libro de Éxodo, al libro de Josué. Vamos a entrar al libro de Reyes, de Crónicas, de Samuel. ¿Por qué? Porque aquí ahora vamos a ver a Moisés, a Josué, los 12 jueces, Samuel, Saúl, David, Salomón, los 39 reyes del Reino Unido, Zorobabel, Esdras y Nehemías. Vamos a pasearnos y vamos a subir escalón tras escalón, por favor. Cuando miramos a Moisés, ¿no? Vemos que
la familia de Jacob se muda a Egipto y cuando eran 70 personas, ellos van a Egipto por el hambre que había. José los lleva a Egipto y rápidamente se multiplica. Y cuando van a salir de Egipto, ya son 2 millones durante su estancia en Egipto. La historia nos menciona que cuando muere el faraón que conoce a José, comienza a oprimir, comienza a esclavizar al pueblo de Israel, de tal manera que el pueblo de Israel clama a Dios y ante ese clamor, Dios llama a Moisés. Por generaciones, hasta aquí, se había gobernado patriarcalmente, es decir, el padre principal era el que dirigía a todo el pueblo, a toda la nación. Pero a partir de este momento, ahora, Dios levanta un líder y es Moisés, un caudillo, ¿no? El obediente a Dios va delante de él y le exige al faraón que deje al pueblo de Israel. El faraón endurece su corazón, no quiere dejar ir al pueblo y viene un acto milagroso de parte de Dios. Las 10 plagas. Después de las 10 plagas, faraón deja salir a todo el pueblo de Israel, Moisés al frente, y a Moisés vemos liderando a este pueblo de Israel, siendo el líder de este pueblo de Israel. La vida de Moisés es una inspiración para todos nosotros, para inspiración para el pastor Sixto que nos está visitando hoy día. Porque uno mira la vida de Moisés, educado en Egipto 40 años, entrenado en el desierto otros 40 años, llevando al pueblo de Israel otros 40 años. Es decir, Moisés inició su ministerio a los 80 años. Yo no sé cuántos de ustedes tienen 80 años aquí. Pero es inspirador. Cómo Dios, en su soberanía, prepara a Moisés y lo educa en Egipto. Pregúntese usted, ¿por qué es que Moisés escribe los 5 primeros libros? Y en el libro de Génesis usted va a encontrar la palabra, esto está en el libro de las generaciones. Dios permite que Moisés sea preparado en toda lengua ahí en Egipto y fue el único capaz de poder leer esos libros que habían en ese tiempo para poder escribir los 5 primeros libros que tenemos en la Biblia. Dios lo llamó desde el vientre de su madre. Dios permitió que se capacitara en el mejor lugar de ese tiempo. Pero no solamente Dios quiere que nos capacitemos intelectualmente, sino lo lleva al desierto para trabajar con el carácter de Moisés. Inicialmente él era un asesino. Inicialmente él se dejó llevar por sus impulsos y cuando Dios lo llama, él se siente un tartamudo, como que ya no puede hablar, ¿no? Pero Dios lo llama y juntamente con Aarón, entonces llevan al pueblo de Israel por otros 40 años. La tarea de Moisés no era fácil, la tarea de Moisés fue muy difícil. Por eso, él le dice a Dios, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques, Señor. Si tú no vas. Ahora, él no está diciendo que simplemente por un deseo antojadizo, sino que él sabía que pastorear esas 2 millones de personas era súper difícil. Tomar decisiones y pastorear una nación rebelde, una nación que constantemente quiere volver a Egipto, no era fácil. Por eso él dice, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques. Aquí tenemos el primer líder que nosotros vemos en la Biblia dirigiendo a todo el pueblo de Dios. Luego, él en esos 40 años
va entrenando a un discípulo que se llama Josué. Y ese es el segundo caudillo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Durante esos 40 años que anduvieron errantes en el desierto, Dios estaba preparando a Josué. Josué era un siervo de Moisés. Poco después de la muerte de Moisés, Moisés muere en el monte de Moab, no entra a la tierra prometida. ¿Por qué no entra a la tierra prometida? Porque cuando Dios le dijo que hablara a la roca, él golpeó a la roca, se amarró. Por cuanto hace esto, no entrará a la tierra prometida. Entonces, Dios habló a Josué, le comisionó a guiar a los hijos de Israel. Ya tenemos el segundo líder que dirige toda una nación, un líder que dirige las 12 tribus. Primero Moisés, ahora Josué. Entran a la tierra prometida y Josué va ahora a conquistar toda la tierra prometida, va a distribuir la tierra prometida y pasó el resto de su vida pastoreando, guiando al el PowerPoint ahí está. Vamos a otra vez retroceder. Estamos en Josué y ahora vendrían lo que es los jueces, ¿no? Los jueces. Después de Josué muerto, entonces ahora ya no hay un líder, ya no hay un caudillo. Entonces ahora el pueblo de Israel en Canaán son dirigidos por jueces, ¿no? Hubo un periodo de 400 años cuando no hubo rey en la tierra y ahora, después de la muerte de Moisés, después de la muerte de Josué, muriendo los ancianos que trabajaban con Josué, entonces ahora no hay rey. Y durante esos 400 años, el pueblo de Israel pasó repentinamente por 5 ciclos oscuros, pasó por un tiempo de una bajeza espiritual. Se desviaron del camino de Dios. Es decir, cuando muere Josué y los ancianos, dice la palabra de Dios, que la nueva generación no conocía a Dios. Ahora, hay que entender un poquito esas circunstancias. Recordar que cuando Moisés llega al monte de Moab, cuando el pueblo sale de Egipto para entrar a Canaán, esa generación que sale de Egipto no entra a Canaán. Todos mueren en el desierto. En ese peregrinaje mueren, y los que entran a la tierra prometida son los hijos de esa generación, es decir, entró una segunda generación. Por eso es que Moisés se para en el monte de Moab y da 3 discursos para recordarles la historia, cómo Dios ha trabajado en la vida de cada uno de ellos. En segundo lugar, para advertirles que no pecara este pueblo, que siguieran fiel a Dios. Y tercero, para advertirles que hay una consecuencia si desobedecían. Entonces, en esos 400 años, el pueblo vivió en un círculo cerrado, en este círculo de 5 fases. Primeramente, se desviaban del camino de Dios. Y luego una nación enemiga los oprimía. Dios usaba a esas naciones paganas para oprimir a su pueblo. Y cuando estaban en esa crisis,
el pueblo de Dios clamaba a Dios por su liberación. Y la Biblia nos dice que Dios en su misericordia escuchaba ese clamor. Al escuchar ese clamor, Dios se encarga de darles un libertador, levanta un juez. Así como Sansón, así como Gedeón, así como Débora, levantó un hombre. ¿Para qué? Para libertar al pueblo de Israel de su opresión. Luego, sirven fielmente a Dios después de haber sido liberados. Pero otra vez se olvidan fácilmente y se desvían del camino de Dios. Se acomodan a lo que es la cultura de ese tiempo. Entonces, se casan con mujeres o hombres que no eran de la tribu de Judá. Y eso mismo los lleva a ellos a practicar la idolatría tras otros dioses. Los lleva a ser muy condescendientes con el pecado. Se olvidan de Dios. Y otra vez Dios manda una nación para oprimir a esa tribu. Esa tribu clama a Dios. Dios en su misericordia escucha y levanta otro personaje para libertarlos. Los liberta. Otra vez están obedientes a Dios y otra vez vuelven. Desobedecen a Dios. Así que 7 veces en 400 años repiten esa misma historia en el libro de Jueces. Hay algunas cosas que necesitamos aprender de este periodo. Vez tras vez, Dios hace conocer con abundante claridad que el pecado y la desobediencia siempre serán castigados. Que el pecado y la desobediencia siempre serán castigados. Uno no tiene que esperar que la iglesia lo discipline. Simplemente has desobedecido o has pecado, hay una consecuencia. Y por otro lado también la justicia y la obediencia siempre serán recompensadas. Sus juicios y recompensas no vienen de inmediato, pero con certeza absoluta vienen. El texto en Eclesiastés 8:11 dice: cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Pero por otro lado, siguiendo los versículos 12 y 13, dice: el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muchos años, pero también le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra porque no temen a Dios. ¿Qué es lo que nosotros vamos a aprender en este periodo, en estos 400 años de oscuridad espiritual, en estos 400 años donde constantemente el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, va olvidando a Dios, va involucrándose en la idolatría, va involucrándose en las inmoralidades? Algo que nosotros también vivimos en el día a día, en nuestra vida personal, familiar, ministerial. Lo que podemos ver de todo esto en un resumen es que Dios nunca ha desechado a nadie. Incluso de los 12 jueces que se levantaron, uno era asesino, Sansón era promiscuo sexualmente, otro fue ingrato. Sin embargo, Dios los utilizó. Entonces, aquí encontramos un grande principio para nuestra
y para... Si bien es cierto que nosotros podemos pecar, Dios mismo se va a encargar en su poderío de hacernos sufrir la consecuencia. Pero si hay humillación, si usted se humilla delante de Dios, por eso dice, el pecador puede hacer lo malo 100 veces y vivir muy... Pero sé también que le irá mejor si teme a Dios y le guarda reverencia. Es por eso que Dios usa a esos hombres imperfectos. Dios usa a esta mujer imperfecta. Y Dios es un Dios poderoso, es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Cuando uno lee todo el libro de Jueces, uno se puede dar cuenta de todos estos principios. Tal vez una vida no sea suficiente para ver las recompensas, para ver el castigo, para ver la recompensa de ser obediente. Pero cuando uno va mirando la historia, uno va viendo lo grandioso que es Dios. Dios levanta una nación de Abraham. Dios levanta una nación de un mentiroso que es Jacob. Dios usa a un hombre que inicialmente le faltó fe a Abraham. ¿Por qué? Porque él tiene un propósito y el propósito era levantar una nación y de esa nación tendría que venir el Redentor. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y todas las cosas que suceden a nuestro alrededor es permitido por Dios con un propósito. Dios se asegura de que la justicia y la obediencia siempre serán puestas sobre el trono de Dios y que el pecado y la maldad y la desobediencia siempre serán castigados. Luego de este periodo, vemos otro personaje principal que es Samuel. Repasemos ahora mentalmente nuestras gradas. Primero hablamos de Adán, luego hablamos de Noé, luego hablamos de Abraham. Abraham tiene un hijo, se llama Isaac. Isaac tiene otro hijo, se llama Jacob. Jacob tiene otro hijo, se llama José, ¿no? Luego de José surge el liderato de Moisés. Luego de Moisés, Josué. Muere Josué. El pueblo de Israel es gobernado por jueces. Cada tribu tiene su juez, un líder, un caudillo. Y al final de toda esta secuencia se levanta un hombre que se llama Samuel. Y aunque Samuel era uno de los jueces, lo nombramos por separado porque era mucho más que un juez. Él era un profeta, un vidente, y fue uno de los destacados caudillos de Israel. Él inició la escuela de profetas. Él discipuló profetas en el campo. Cuando Samuel, uno va a entender que él tenía escuela de profetas. Por eso Samuel es un líder muy especial. Y recuerde dónde nació Samuel, dónde aprendió Samuel. Ana está llorando porque la otra esposa de su esposo le está molestando. Ella va, ora a Dios. El sacerdote se equivoca y le dice a Ana, ¿por qué estás embriagada? Ella dice, no estoy embriagada, sino derramo mi alma para que Dios me escuche. Y Ana hace una promesa, Señor, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Ella, muy consciente de su promesa,
tiene a Samuel solamente hasta destetar y luego lo entrega al sumo sacerdote Elí. Y la palabra misma nos dice que en ese tiempo la palabra escaseaba, es decir, espiritualmente el sacerdocio estaba mal. Los hijos de Elí eran personas inmorales. Y Samuel creció en ese entorno. Pero cuando nosotros lo vemos frente al pueblo, al final de su gobierno, él reta al pueblo y le dice, señáleme si alguna vez yo he hecho algo negativo, señáleme si alguna vez yo he robado, señáleme si alguna vez he coimeado. Y el pueblo dice, nunca hemos visto, jamás hemos visto esto. Y uno se pregunta, ¿dónde aprendió ese temor Samuel? Entonces, cuando vemos a Moisés estuvo con su madre solamente hasta ser destetada y luego va a Egipto, donde no se habla de Dios, donde no se adora a Dios. Sin embargo, a sus 40 años, él sigue teniendo presente a Dios y sigue teniendo presente, ¿no?, quién era. Y la grande pregunta es, ¿dónde aprendieron esos dos hombres el temor de Dios? Y uno creció en una ciudad pagana y el otro creció en un sacerdocio corrompido. La respuesta es sencilla. Deuteronomio 6, para todos nosotros. Dice, repetirás las palabras a tu hijo al acostarse, al levantarte. En todo momento repetirás. Esa es la palabra que Moisés dice a esta nueva generación que va a la tierra prometida. Y está comprobado a través de la ciencia que el carácter de un niño se forma hasta los 5 años. Y después de los 5 años, sí se refuerza. Moisés, en su etapa de sus 5 años, fue formado por su madre en el temor de Dios. Samuel fue formado por su madre en el temor de Dios. Y la palabra no es falsa cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará. Aquí tenemos a este grande hombre de Dios, un gran líder. A través de este hombre se levanta toda una escuela de profetas. A partir de ahí vamos a ver profetas. Y durante su ministerio se hizo la transición del gobierno. Primeramente hemos visto que en Génesis el sistema de gobierno era patriarcal. Luego pasó a un sistema de liderazgo. Moisés, Josué, jueces. Y ahora, cuando está gobernando Samuel, los ancianos de Israel fueron a Samuel y le exigieron que se eligiera un rey. Estaban en desagrado en gran manera con los hijos de Samuel y pidieron un rey. Y entonces, aunque a él le desagradó, va a Dios y Dios le dice, está bien, concédele la petición. Y es Samuel quien unge al primer rey de Israel. Entonces ahora pasamos a otro sistema, el sistema de monarquía, un gobierno ahora a través de rey, ya no a través de un patriarca, ya no a través de un líder, ya no a través de un redentor o un juez, ahora va a ser el gobierno a través de un rey. Ya estamos llegando a los libros de Reyes. Y aquí entra el otro personaje clave para nosotros, Saúl, ¿no? El hombre a quien Samuel ungió, primer rey, en la transición, y solo hubo 3 hombres que reinaron sobre toda la nación de Israel. Recuerden, ahora ya Israel está distribuido en 12 tribus. 12 tribus. Entonces, Saúl va a gobernar sobre las 12 tribus. Ya nosotros conocemos la historia, desobedece, desagrada a Dios, va a usurpar
la función del sumo sacerdote y Dios lo rechaza y Samuel tiene que ungir ahora a otro joven. Pasamos al siguiente personaje, David. Ya estamos en primera de Samuel y vamos a entrar a segunda de Samuel. El joven a quien Dios escogió para reemplazar a Saúl fue David. Dios además lo que a través de la familia de David se cumplía la promesa hecha a Abraham. Fue la promesa que Dios le hizo a Abraham, que iba a multiplicar su descendencia como la arena y que va a bendecir a todas las naciones. Ahora, Dios hizo un pacto con David y prometió diciendo, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, dice la palabra, a uno de tu linaje y yo afirmaré para siempre el trono de tu reino. Se levanta ahora este hombre como rey, ¿no? Un hombre conforme al corazón de Dios, y la promesa de Dios viene ahora. Lo que había prometido en Abraham ahora viene y se va a cumplir a través del linaje de David, como está diciendo la palabra del Señor. Y a través de David, Dios empezó un linaje de reyes, ¿no? Que continuó por todo el nacimiento, hasta el nacimiento de Cristo. Ahora vamos a ver reyes, ¿no? Y más reyes. Luego de David le sucede su hijo Salomón. Esa es la promesa que Dios le había dado. Muere David, entra Salomón, y entonces hasta aquí hemos dicho que son 3 reyes que gobiernan las 12 tribus. Saúl, David y Salomón. Y ya nosotros conocemos la historia de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, pero que también tuvo un buen inicio y un mal final. ¿Por qué? Por envolverse con otras culturas, por envolverse a través de mujeres con otras naciones paganas y llegar a la idolatría. Luego de Salomón, ahora el pueblo de Israel pasa a otra etapa. A otra etapa donde vamos a llamar el reino dividido. Saúl, David y Salomón gobiernan las 12 tribus y a ese gobierno se le llama el Reino Unido porque gobiernan a las 12 tribus en su conjunto. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam provoca una división del pueblo de Israel. Él ahora, como rey, es suplicado por los ancianos del pueblo que le quitara la presión que su padre le había dado. Sin embargo, Roboam no quiere escuchar a los ancianos de Israel, sino escucha el consejo de los jóvenes. Y en vez de aliviar la carga del pueblo, dice de esta manera: tu padre agravó nuestro yugo y le pidieron que él aliviara sus cargas. Él rehusó diciendo: mi padre os cargó de pesado yugo y añadiré a vuestro yugo. Mi padre jugó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esta reacción de este joven rey hace que la nación de Israel se divide en 2. Se levanta Jeroboam. 10 tribus de las 12 dividen y se van para Samaria. Se van al lado opuesto de Jerusalén. Y 2 tribus se quedan en el sur, que sería Judá y Benjamín. Se divide el reino. Primero el rey Saúl, el rey David, el rey Salomón, y ahora el pueblo de Israel se divide en 2.
el reino de Israel y el reino de Judá. Ahora, puesto que el reino del norte eran 10 tribus y era mucho más grande que la tribu del reino del sur, ellos mantuvieron el nombre de Israel. Entonces, a partir de este entonces, cuando usted lee en la Biblia sobre esas 10 tribus, es el reino de Israel. A partir de este momento, cuando usted lee en la Biblia, Israel no se está refiriendo a las 12 tribus, se está refiriendo a estas 10 tribus que se han dividido. Y en la otra división, siendo que Judá era más grande que Benjamín, entonces el otro reino se llama Judá. Entonces ahora es Israel y Judá. Judá es gobernado por Roboam, Israel es gobernado por Jeroboam. Y es de suma importancia reconocer que aunque era una nación mucho más pequeña que la nación de las 10 tribus del norte, Judá era mucho más importante. Fue la nación de Judá que sirvió de instrumento para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. De Judá vino nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Apocalipsis lo llaman el león de la tribu de Judá, ¿no? Importante para nosotros. Ahora, en esos 200, otros 600 años de los reinos divididos, fueron marcados por una terrible apostasía. Repetidamente los profetas advierten a Israel que vuelvan a Dios y que a menos que no se convirtieran a Dios, serían destruidos. Tanto el reino del norte como el reino del sur recibían advertencias de parte de Dios a través de los profetas. Y les decía que a menos que no se vuelvan a Dios, iban a ser destruidos. Como Israel no hizo caso a los mensajeros, como Israel con sus 19 reyes que reinaron, no buscaron volver a Dios, no buscaron volver a la palabra de Dios, entonces fueron llevados cautivos por Asiria en el año 722. Y a partir de ese momento, estas 10 tribus desaparecen. Y solamente se quedan las 2 tribus. Y ahí es donde Isaías dice el remanente. Es decir, de 12 queda un remanente, las 2 tribus de Judá y Benjamín. Ellos van a tener tiempos de avivamiento. De sus 20 reyes, 8 procuraron buscar a Dios, ¿no? Y el resto, por supuesto, también hizo lo malo delante de Dios. Como resultado directo de su desobediencia, Dios permitió que ambas naciones fueran llevados en cautiverio. Las 10 tribus del norte fueron esparcidos por los asirios. Por eso hablamos que esas 10 tribus ya están perdidas. Nunca más se llegaron a unir. 10 tribus. Y fue triste cuando lo llevaron desnudos. Y la desnudez para un judío es lo más vergonzoso. Lo encadenaron y lo llevaron judíos, lo esparcieron y nunca más se unieron. Entonces, hasta aquí ya nos quedamos solamente con 2 tribus. Tribu de Judá y Benjamín. Y habiendo experimentado ocasionalmente ciertamente constantemente a los mensajes que Dios traía, también fueron llevados cautivos a Babilonia, pero solo por 70 años, ¿no? Entonces, ahora miremos algunas comparaciones entre estos 2 reinos del reino dividido. Entonces, el nombre del reino del norte es Israel. El nombre del reino del sur es Judá.
La capital del reino del norte es Samaria, la capital del reino del sur es Jerusalén. Duración de años, el reino del norte duró 210 años y el reino del sur duró 245 años. Familia real, 9 dinastías diferentes en el reino del norte, se peleaban, se mataban. En cambio, en el reino del sur, solo queda la casa de David, se mantiene la dinastía. Recuerden, la promesa era para la casa de David. Se mantiene la casa de David. En el reino del norte, reino del sur, otros 20 reyes, y el carácter de esos reyes, los 20 reyes fueron malos. No hubo ningún rey bueno en el reino del norte. En el reino del sur hubo 12 malos y 8 buenos. 12 malos y 8 buenos. En cuanto a avivamiento, ningún avivamiento en el reino del norte. 3 avivamientos en el reino del sur por Josafat, Ezequías y Josías. Finalmente, Israel es conquistado por Siria en el año 722. Nunca más vuelve a unirse como nación, desaparece. Y en cambio el sur, ¿no?, es llevado por Babilonia en el 586 años antes de Cristo, pero después de 70 años vuelven a la tierra prometida. Recuerden que a través de esta tribu, a través de esta nación, venir nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que hagan una tareita ustedes ahora. Ahora quiero que ustedes, todos ahora voy a parar unos 5 minutos. Voy a parar. Usted está viendo el mapa ahora del reino dividido. Entonces, parte de Samaria, el reino de Israel, la parte del norte, el reino del norte. Y en la parte del sur, el reino de Judá. Quiero que por favor me conteste 2 preguntas. Y aquel que contesta acertadamente las 2 preguntas, el pastor José Mozo le va a regalar el libro que ya está llevando del curso. Si usted me contesta las 2 preguntas acertadamente, entonces el pastor Mozo le va a regalar el libro. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Por qué ningún rey de Israel o del reino del norte intentaron volver a Dios? Y la segunda pregunta, ¿por qué en el reino de Judá sí hubo algunos avivamientos? Pastores, siervos y siervas. Apostasía. ¿Por qué hubo apostasía en el reino del norte? ¿Por qué hubo apostasía en el reino del norte? Pastor, buenas tardes. Sí. En el reino del norte no había centro de adoración establecido por Dios. En cambio, en el reino del sur sí había centro de adoración, incluso la ciudad de Jerusalén y el templo. Aparte de eso, tenemos la promesa hecha a Abraham, ratificada con un pacto a David, como que la mano poderosa de Dios protegiendo la línea por donde se iba a cumplir la promesa de redención. Eso es todo, pastor. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Con respecto a la primera pregunta, ¿por qué ningún rey de Israel intentaron volver a Dios? La historia nos dice que cuando se realiza el cisma, los 10 tribus del norte se fueron con uno que había huido a Egipto, que se llama Jeroboam. Jeroboam fue el que encabezó, podemos decir, este movimiento cuando fueron a reclamar a Roboam. Cuando ya se dividen, no tenemos nada que ver con la casa de David, entonces regresan y lo que hace primero es levanta los 2 becerros. Entonces llevó a la idolatría al pueblo de Israel, a las 10 tribus del norte.
Aparte de eso, él lo que hace es levanta fiestas, pero no conforme a lo que Dios había establecido. Lo tercero que hizo fue nombró sacerdotes, pero no de acuerdo a la línea levítica. Su temor más grande era cuando les puso los dos becerros, diciéndole que eran los dioses que le había sacado de Egipto. Lo hizo con el propósito de que no vayan a Jerusalén, que era el centro de adoración, y ahí después sean de nuevo cambiados ese pensamiento y se vuelvan hacia las dos tribus de, como en Judá y Benjamín, y lo maten a él. Por eso, ninguno fue de la línea de davídica en lo que es las 10 tribus del norte. La segunda pregunta, ¿por qué en el reino del sur sí hubo algunos avivamientos? El reino del sur se quedó con lo que es el templo. Dentro del templo sabemos que estaba el arca del pacto. Dentro del templo también estaba el maná. Dentro del templo ellos siempre tenían presentes, aunque se desviaron, y Dios le habló por múltiples profetas en ese periodo después del 720. Por momentos, como usted lo ha mencionado, hay los avivamientos, pero después ya no hubo avivamientos, pero Dios en su misericordia les habló a través de profetas que él levantó. Sí hubo algunos avivamientos porque tuvieron ese temor a nuestro Dios, pastor. Hay una cuestión puntual en el grupo del norte, ¿no? Es una cuestión política. Y cuando hay gobierno humano y no hay gobierno de Dios, el gobierno no es teocrático, automáticamente cambia, pierde su rumbo o su objetivo, lo que quiere hacer. Y creo que hay habido un problema político. En el sur vemos los fundamentos iniciales que yo lo llamaría formación de casa, que son los principios básicos de Dios en los primeros tiempos de la vida humana. Y eso permanece en el sur. Y eso es lo que ha llevado el avistamiento en el sur, ¿no? Eso es lo que podría opinar. Gracias. Gracias, Pastor Sixto. Dentro de todas las respuestas que han dado, pienso que 2 están acertadas. Y este ejercicio era para hacernos reflexionar que debemos conocer bien la historia, porque si no conocemos bien la historia del pueblo de Israel, estamos andando como ciegos y sencillamente estamos tanteando, interpretando mal la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando en la Biblia nos habla del pecado de Jeroboam, ¿de qué pecado me está hablando? O cuando dice Israel, ¿a quién se está refiriendo? ¿A las 12 tribus o al reino del norte? Cuando dice Judá, ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a las 2 tribus o a las 12 tribus? Entonces, es importante para nosotros conocer. Ahora, escuchen esto. Lo que dijo el pastor Juan y pastor Miguel están en lo cierto. Cuando el reino se divide, Jeroboam, que estaba en Egipto, vuelve y se va con las 10 tribus al reino del norte. Fíjense acá en la parte de arriba del mapa. Ahora, todos nosotros sabemos que el centro de adoración del pueblo judío era Jerusalén. Todos bajaban a Jerusalén para adorar a Dios. Entonces, el templo era un lugar muy importante para el judío. Por eso cuando los judíos estaban en Babilonia, oraban mirando a Jerusalén, porque para ellos Dios estaba en Jerusalén, porque esa imagen la van trayendo, porque Dios habitaba en el tabernáculo, recuerden ustedes. Entonces, para toda la nación de Israel era importante Jerusalén, como dijo el pastor Juan, porque era el centro de adoración. Pero cuando se divide, Jeroboam se lleva a las 10 tribus y para que no baje a Jerusalén, como ya se mencionó, él levanta altares alrededor de las tribus aquí en el norte, de tal manera que no permitía que ninguno bajara a Jerusalén a adorar a Dios. Al levantar altares y levantar ídolos, entonces el reino de Israel se hace totalmente idólatra, se olvida de Dios y entonces vive en una total idolatría. Por eso es que no hay ningún rey temeroso de Dios, no hay ningún rey que quiere volver a la palabra de Dios. Sin embargo, en Jerusalén, en Judá,
en Judá está Jerusalén, y como ya lo dijo bien el pastor, ahí estaba pues los elementos de adoración. Y recuérdense, cuando hablamos de avivamiento, cuando hablamos de Josafat, por ejemplo, ¿por qué vino el avivamiento a través de Josafat? ¿Cómo inició ese avivamiento? Leyendo la palabra del Señor. Allí inicia ese mover de Dios. Entonces, por eso es que nosotros vemos que en el reino del sur sí hay, y el otro elemento, como ya mencionó el pastor Miguel, es que en Judá se iba a cumplir la promesa que Dios había hecho a David a través del linaje de Judá, ¿no? Entonces ahí tenemos las respuestas. Pastor Miguel, por favor, te conectas conmigo, y Pastor Juan le dice a Pastor José que el libro de clases es gratis para ustedes por las respuestas que han dado, ¿no? Entonces, miren ustedes la importancia de nosotros conocer, y ya nos hemos dado un paseo, ¿no? Ahora nos falta completar la lista de estos 20 personajes claves del Antiguo Testamento. Entonces, ya llegamos a la parte final y hemos visto los 6 y hemos visto a los 11, ¿no? Ahora, al retorno de la cautividad, estos personajes son importantes. Zorobabel, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios restauró a Judá llevándola a su patria. Dios levantó a 3 hombres que llegaron 3 grupos distintos de regreso a Jerusalén. El primero de ellos fue Zorobabel. El segundo personaje importante en el regreso del cautiverio es Esdras. El segundo regreso de Jerusalén fue guiado por Esdras. Y luego está Nehemías. Entonces, esos 3 personajes, porque ellos dirigieron el retorno del pueblo de Israel a la tierra prometida. Con eso, ¿no?, nos quedaría faltando solamente 3 para completar los 20 personajes claves del Antiguo Testamento. Entonces, ahí ahora tenemos a 2 personajes que son enemigos principales, pero que son personajes importantes en el relato del Antiguo Testamento. Es Faraón y Nabucodonosor, ¿no? Faraón y Nabucodonosor. Y a esa lista unimos la lista de los profetas. Entonces sería Faraón, Nabucodonosor y los profetas, ¿no? Ciertamente ninguna lista de personajes sería completo si no estuviera la lista de los profetas. Bien, entonces lo que hemos hecho esta tarde es conocer todo el Antiguo Testamento estructuralmente a través de 20 personajes principales del Antiguo Testamento. Y a través de esos 20 personajes tenemos estructuralmente todo el Antiguo Testamento. Hacemos un repasito, ¿no? Hemos visto los 6 de Génesis: Adán, Noé, Abraham, su hijo Isaac, su hijo Jacob y José. Y hemos visto que en los 11 capítulos de Génesis hay 2100 años. En esos 11 solo capítulos hay 2100 de los 4000 que debería haber, más de la mitad en esos 11 capítulos solamente. Luego pasamos ahora de un sistema de gobierno patriarcal como Abraham, Isaac, Jacob, pasamos a un sistema de liderazgo a través de Moisés. Moisés prepara a Josué. Josué no prepara a otro líder. Entonces, las 12 tribus en Canaán se quedan en oscuridad, se quedan sin un gobierno, y la palabra clave es todos hacían según le parecía, había una anarquía. Entonces, olvidándose de Dios, Dios los presiona a través de tribus enemigas y va levantando 12 jueces.
en 400 años levanta 12 jueces. Y después de los 12 jueces, ahora surge Samuel. Samuel, el padre de los profetas. Samuel no solamente hizo la función de un líder, de un caudillo, de un juez, sino también hizo la función de un profeta. Y Samuel va a ungir al primer rey. Pasamos a otro sistema de gobierno a través de reyes, a través de monarcas. Y entonces entra Saúl, es reemplazado por David, y luego Salomón, el hijo de David. Los tres gobiernan las 12 tribus unidas. Las 12 tribus unidas. El reino unido. Luego pasa la historia, subimos otro escalón, entonces el reino de Israel se divide. Las 12 tribus se dividen. 10 que se van al norte y 2 que se van a Judá. Son 39 reyes del reino dividido, ya no unido, del reino dividido. Finalmente, el reino del norte desaparece en el 722, se queda el reino de Judá, que también es llevado a Babilonia por 70 años. Uno se pregunta, ¿por qué 70 años? Porque Dios había estipulado que cada 7 años la tierra debería descansar. E Israel, desobedeciendo el mandato del reposo, en 490 años no hace reposar la tierra. Y Dios lo lleva cautivo a Judá, y en 70 años, dicen los profetas, que nadie habitó, solamente chacales, era cueva de chacales. Descansó por 70 años la tierra. Esa tierra que fluye leche y miel. Y luego retornan, y los personajes ahí son Zorobabel, Esdras y Nehemías. Finalmente, tenemos al faraón, Nabucodonosor y los profetas. Entonces, teniendo en mente estos 20 personajes claves, ya tenemos otro panorama de todo lo que es el Antiguo Testamento. La semana pasada fue a través de la geografía, a través de las 7 migraciones. Nos hemos paseado por todo el Antiguo Testamento. Hoy nos hemos paseado a través de estas, a través de estos 20 personajes. Ya tenemos otra vez la Biblia en nuestra mente, ¿no? Quisiera aquí parar un poquito antes de pasar a otro punto y preguntar si hay preguntas, hay quejas. Levante su mano para que le prendan el micrófono, por favor. El pastor Juan Pupuche, por favor. Pastor, una pregunta quisiera hacerle, ¿no? Para ver si nos amplía más. Usted dice que Samuel es el padre de los profetas. Ese es el término, bueno, recién lo escucho, por eso me llama la atención, para que si nos puede ampliar o explicar por qué se le dice a Samuel como el padre. Tenía escuela, dice, también usted mencionó. Si nos podía ahondar un poco más en ese tema, pastor, por favor. Gracias, pastor Juan. Cuando leemos nosotros la vida de Samuel, entonces hay tres términos que definen al profeta del Antiguo Testamento: Nabí, Roeg y Oseg. Esos 3 términos definen a un profeta del Antiguo Testamento. Y Samuel, ¿no?, es señalado como Nabí y como Roeg, es decir, un hombre que veía visiones y un hombre que proclamaba la palabra de parte de Dios. Entonces, él era profeta. Ahora, si usted ve en el relato de la Biblia, él tenía una escuela de profetas. Se recuerda cuando estaban en el campo, incluso, y comieron calabaza amarga, y dijo, esto es amargo, tiene sabor a muerte, ¿no? Eran sus
Y también la Biblia dice que ellos vivían en cabañitas. Entonces uno va siguiendo la vida de Samuel y desde ese momento se van levantando escuelas. Y cuando usted, por ejemplo, a Elías, a Eliseo ya, había ya grupos de profetas. Entonces, los profetas no se levantaron así por así nomás, sino también tenían su centro de entrenamiento en ese tiempo. Por eso se le conoce a Samuel como el padre de profetas, porque a partir de ese momento se van levantando ya grupos de profetas, pastor, ¿no? Ahí está en la historia de Samuel. Pastor César, ¿puede explicar los términos, puede entenderlo, la palabra Naví, Roé, sus significados y de los tres nombres, por favor? Ya, yo creo que en el momento que llegamos vamos a hacer todo este estudio, pero esto es un adelanto, ¿no? La palabra Naví tiene un sentido de burbujear, de proclamar. Y ese término se usa para los profetas del Antiguo Testamento. En cambio, el término Osej y Roeg tienen el sentido de tener visiones. Entonces, en la vida de Samuel se usa esos dos términos. Entonces, en el Antiguo Testamento, los profetas recibían palabra por visión y también eran proclamadores. El término que más se usa en el Antiguo Testamento es Naví. Más de 300 veces se usa Naví. Entonces, según estos términos, los profetas del Antiguo Testamento eran personas que recibían el mensaje de Dios, visión de Dios, y eran los que proclamaban, ¿no? Y el ejemplo más claro está en la vida de Moisés y Aarón. Dice Moisés, yo soy tartamudo, no puedo hablar. Entonces Dios le dice, muy bien, eres mudo, yo te pongo un profeta. Lo que tú le digas a Aarón, Aarón va a hablar, ¿no? Entonces, los profetas recibían en visión o recibían de otra forma también la palabra, y la palabra Naví es burbujear, proclamar la palabra que recibían de parte de Dios. Ahora, recuérdese que en el Antiguo Testamento incluso era muy drástico en cuanto a evaluar las profecías. Porque si no era profecía de parte de Dios, te corres el riesgo de ser apedreado. Muy bien, no hay más preguntas. Creo que todo está claro. Ya nos hemos dado dos paseos por toda la Biblia. Ahora vamos a darnos el tercer paseo. Y vamos a adelantar nomás, puesto que tenemos que terminar la clase. Ahora vamos a ver a través de las divisiones del Antiguo Testamento. 3 divisiones principales del Antiguo Testamento. Todos nosotros tenemos que saber que la división que nosotros tenemos ahora en la Biblia no es la misma que la división que tenía el pueblo judío. El pueblo judío tenía esta división: ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y los profetas. Primero estaba Josué, Jueces, Samuel, Reyes, los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, y luego tenían los escritos, ¿no? Donde están los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, los 5 rollos, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, y como históricos tenían a Daniel, a Esdras, a Nehemías y a Crónicas. Esa era la división que el pueblo tenía. Por eso cuando Jesús habla ahí en Lucas y dice a Moisés tienen, él se estaba refiriendo a esos 5 primeros libros, o cuando habla la ley de Moisés, se refiere a esos 5 libros. Y cuando se refiere a los profetas, se está refiriendo a esta segunda división. No es a la división que nosotros tenemos, porque todavía Jesús no manejaba no manejaba la Biblia que nosotros tenemos. Él manejaba lo que es la Septuaginta. Entonces, para los judíos, este era
la división. Entonces, inicialmente, tenemos que entender que la Biblia fue escrita a través de un periodo de 1500 años, y aproximadamente son 40 escritores que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice 2 de Pedro 1:21. Ahora, no solamente estos hombres nacieron en distintas generaciones, sino que tenían distintos trasfondos, tenían distintas ocupaciones. Entre ellos había reyes, había príncipes, había sacerdotes, había profetas, había campesinos, había pescadores, y aproximadamente 30 de ellos fueron escritores del Antiguo Testamento. 30 eran escritores del Antiguo Testamento, es decir, antes de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Ahora, durante muchos siglos, nunca se intentó de combinar en un solo volumen todos estos libros. Recuerde, la palabra biblos no es Biblia, biblioteca. Son 66 libros, y cuando estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de 39 libros. Entonces, ahí vemos 3 divisiones, y cuando Jesús menciona la ley, los profetas y los escritos, se está refiriendo a esa división. Fue compuesto de los primeros 5 libros de Deuteronomio. Ya tenemos ahí los profetas, y ahí tenemos a los escritos, donde está incluso los salmos, ¿no? Los poéticos. Ahora, más adelante, ya como se tenía guardado todo esto en pergaminos separados, no había esa secuencia que nosotros tenemos ahora. Pero después que se inventa la imprenta, entonces se decide combinar todas las Sagradas Escrituras en un solo libro. Y ahora era necesario hacer una decisión clara en cuanto a secuencia, en cuanto a agrupar los libros. Entonces, ahí comienza ahora la selección. Entonces, cuando se comienza por los profetas anteriores, y 6 de los libros de los escritos fueron combinados con la ley. Y esto se hizo porque todos los 17 libros son de naturaleza histórica, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, ¿no? Crónicas. Son libros históricos. Entonces, por eso se selecciona de esa manera, ¿no? Y por eso se le llama libros históricos. Y se decidió colocar al principio de todo el Antiguo Testamento. Así es que se seleccionó ahora la división que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Esa es la división judía. Permítame un ratito buscar. Ahí tenemos ahora la división actual. Entonces, ahí tienes el Pentateuco, tienes los libros históricos, ¿no? Pero todos esos 17 libros son libros históricos. Desde Génesis hasta Esther son libros históricos. Después de haber sido combinados los libros históricos, fueron agrupados todos los libros de naturaleza profética, ¿no? De naturaleza profética. Entonces, se decidió colocar como al final del Antiguo Testamento, como está aquí, ¿no? Entonces, todos estos libros proféticos se unen y se hace otros 17 libros. Profetas mayores y menores, 17 libros, ¿no? Bien, ahora, después de haber seleccionado los libros históricos y haber seleccionado los libros de carácter profético, quedaban 5 libros que tienen un carácter poético, y entonces se divide por eso estos libros ahora en poéticos. Entonces ya tenemos ahora la división de
los 39 libros. Ahora quiero que presten atención para poder memorizar y para poder tener en nuestra mente los 39 libros. Memorícese usted aquí. Libros históricos, ¿cuántos libros históricos hay? 17. 17. La parte izquierda hay 17 libros históricos. ¿Cuántos libros proféticos hay? 17. 5 mayores y 12 menores. Entonces, los primeros libros de los 39 son históricos, son 17. Los últimos libros del Antiguo Testamento son 17 y son proféticos. Y en el medio quedan los 5. 5. Ahora, los 12 libros históricos son divididos en 5 y 12. Los 12 históricos son divididos en 5 y en 12. Los libros proféticos son divididos en 5 y en 12. Entonces tenemos 17, 17 y al medio tenemos 5, ¿no? Entonces esos son los 5 libros proféticos. Ahora mire, otra similitud. 5 libros históricos que se llaman el Pentateuco, 5 libros poéticos y 5 libros de profetas mayores. 5, 5, 5. Entonces, 5, 5, 5, 12, 12 a los costados, ¿no? 17, 17 y 5. Es la división que nosotros tenemos ahora. Hay 12 libros históricos, ¿no? Y proféticos. Entonces, una manera de recordar fácilmente todos los libros es de esta manera. Entonces, yo comienzo ahora Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Esos son los primeros 12 libros. Y luego Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Y en el centro quedaría los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Ahora, de todos estos 39 libros, 11 libros contienen más del 95% de la narración de todo el Antiguo Testamento. 11 libros de estos 39 contienen el 95% de la narración del Antiguo Testamento. Entonces, la próxima clase yo le voy a mostrar a través de cuadros y usted se va a quedar sorprendido. Es decir, si usted lee estos 11 libros, usted ya tiene el 95% de todo el Antiguo Testamento. Una manera de poder estudiar la Biblia de una manera sencilla. Nuestro tema es el Antiguo Testamento hecho sencillo, ¿no? Entonces, ya hemos trabajado la semana pasada geográficamente de una manera sencilla. Tenemos una estructura del Antiguo Testamento a través de las 7 migraciones. Y hemos entendido que toda la historia que se narra en el Antiguo Testamento, en los 39 libros, solamente es en esa área de la media luna fértil. Hoy día hemos hecho otra estructura del Antiguo Testamento a través de los 20 personajes principales del Antiguo Testamento. Qué emocionante es poder tener la estructura del Antiguo Testamento completo en nuestra mente a través de este estudio. Amados hermanos, los invitamos cada viernes a participar 3 de la tarde, hora peruana. Antes de despedirnos, vamos a hacer una pequeña oración.
Dios Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todas las enseñanzas que nos regalas a través de tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor, que están aquí presentes, bendito Dios. Guarda su caminar, Señor, aún a los que no han podido asistir, bendito Padre, sea tu presencia acompañándolos siempre, bendito Dios. Pedimos tu guía, tu protección, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria, el honor y la honra. Amén y amén.